Las plantas más sencillas, como los musgos, no tienen un sistema de vasos conductores que les permita transportar el agua y los nutrientes. Esta carencia les impide desarrollar altura, por lo que son plantas que recubren el suelo como si fueran una alfombra o una moqueta. Sin embargo, las plantas vasculares, como este cerezo, disponen de este sistema de conductos y por eso pueden alcanzar varios metros de altura. ¿Pero no os habéis preguntado alguna vez cómo sube el agua desde el suelo hasta las hojas? Nosotros tenemos un corazón que bombea la sangre y la mueve por todo el cuerpo, pero las plantas no tienen nada de eso. ¿Cómo se pone en marcha su sistema circulatorio? Para responder a esta pregunta vamos a dividir el estudio de una planta, por ejemplo un árbol, en 3 secciones: raíz, tallo y hojas, y vamos a estudiar los fenómenos físicos o físico-químicos que ocurren en cada una de estas regiones para comprender cómo puede una planta elevar el agua y las sales minerales a gran altura sin apenas gasto de energía. Empezamos por la raíz. La raíz tiene una doble función. Por un lado, sujeta a la planta al suelo para que no se caiga o no la tumbe el viento, pero por otro, y su función primordial, es captar los nutrientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Estos nutrientes son el agua y las sales minerales, ya que los gases los captará a través de las hojas. Las sales minerales son captadas por la raíz por transporte activo, fenómeno que gasta un poquito de energía y tiene como efecto que dentro de la raíz se acumulan estas sales, aumentando su concentración respecto al exterior. Como consecuencia de esta acumulación, provoca una entrada masiva de agua por otro fenómeno que ya conocéis, la ósmosis. Recordad que la ósmosis es aquel proceso en que las moléculas de agua se mueven de una zona donde hay una pequeña concentración de sales a otra zona donde la concentración es mayor y por el camino atraviesa una membrana de permeabilidad selectiva o semipermeable, como son las membranas de las células, en este caso las células de la raíz de la planta. La segunda etapa del transporte se da a lo largo del tallo, hacia arriba. En esta etapa interviene una importante propiedad del agua, la adhesión. La adhesión es esa tendencia a pegarse a las paredes del recipiente en el que está contenida. Fijaos en un vaso de agua. La superficie del agua, dentro del vaso, presenta una ligera curvatura hacia arriba cuando se acerca a las paredes. Si las paredes están muy cerca, y desde luego en los vasos del xilema lo están, cuanto más fino sea un conducto o un recipiente, esta curvatura, que se mantiene siempre en el mismo ángulo, hace que el agua tienda a subir. Es el mismo fenómeno que podemos observar en un azucarillo al mojarlo en el café. El agua asciende por un fenómeno llamado capilaridad. Capilar viene de pelo, de conducto muy fino, tan fino como un cabello. Entonces, si tenemos un conducto fino como un pelo o más, el agua tiende a subir simplemente por contacto de la superficie del agua con las paredes del recipiente. Por último, el agua y las sales minerales llegan por el xilema hasta la copa, donde están las hojas. Las hojas son las verdaderas fábricas donde se produce la fotosíntesis y la planta fabricará la materia orgánica a partir de ese agua y de esas sales y también de los gases que ha intercambiado con el medio ambiente. Para ello, en la cara inferior de las hojas tiene los estomas, por donde intercambia el dióxido de carbono y el oxígeno y también el vapor de agua. Este va a ser el último fenómeno que intervenga en la subida de agua y nutrientes hasta las hojas, la transpiración. Debido a la fuerte cohesión de las moléculas de agua entre ellas, cuando en la superficie de la hoja, en los estomas, se evapora el agua y se desprenden unas moléculas y pasan a la atmósfera, estas tiran de las siguientes moléculas produciendo una presión negativa o tensión. Es decir, es como si el agua, al evaporarse, estirara de las moléculas que hay más abajo. De manera que tenemos agua evaporándose y estirando por transpiración en la copa, agua empujando hacia arriba por capilaridad y agua empujando desde abajo por ósmosis, y tenemos un fenómeno continuo de agua subiendo y arrastrando consigo las sales minerales hasta las hojas, y prácticamente el gasto energético es cero. Una vez en las hojas, la planta produce la fotosíntesis, fabrica materia orgánica y luego, mediante otro proceso de transporte, llevará esos nutrientes orgánicos al resto de la planta.